Muy buenos días, hermanos. Sobre los años, yo he tenido el privilegio de visitar varias iglesias en muchos diferentes lugares, ciudades, estados diferentes. Y una cosa, hermanos, cada lugar adentro de una iglesia tiene un propósito. Podemos nombrar varios lugares en la iglesia. Hay la cuna, ahí está el santuario, ahí está la cocina. Algunos tienen cocinas, algunos tienen una entrada, algunos tienen salones diferentes, tienen púlpito, tienen bautisterio, tienen altar, tienen muchos lugares diferentes en una iglesia. Pero me gustaría enfocar en este video, en esta predicación, en el lugar más importante en la iglesia local. Digo la iglesia local porque, hermanos, esa es la iglesia que encontramos en la Biblia. Encontramos varias iglesias locales donde la gente puede llegar para escuchar la palabra de Dios. Y hay cierto lugar adentro de cada iglesia, o debe estar adentro de cada iglesia, hay cierto lugar que es muy, muy importante. Pero primeramente, antes que llegamos a este lugar, me gusta leer aquí en el libro de Génesis, me gustaría leer unos versículos que habla de Noé cuando él salió del arca. Él estuvo ahí en el arca, ahí con su esposa, ahí con sus hijos y sus esposas. Y aquí está saliendo después de haber estado ahí en el arca. En total, yo sé que había lluvias por 40 días, 40 noches, pero en total casi a un año estuvieron adentro del arca. Pero mira lo que pasó aquí en el versículo 18 de capítulo 8. Dice en Génesis 8 a 18, dice así. Entonces salió Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Pues dos veces en el versículo 20 encontramos la palabra el altar. De todos los lugares en nuestras iglesias, el altar es el más importante. El altar es el lugar donde venimos para arreglar cuentas con Dios. Espero que ahí en tu iglesia tiene un altar. Un altar es un lugar que es diseñado para arreglar cuentas con Dios. Y vamos a estar mirando varias cosas, pero ese es un lugar muy importante. De todas las cosas que hizo Noé saliendo del arca, después de un año, la cosa más importante para él, y era un hombre conforme a la voluntad de Dios, el lugar más importante la cosa más importante de hacer fue de edificar, como dice aquí, edificó el altar. ¿Por qué? Porque el altar es importante. En nuestras iglesias es el lugar más importante. Déjenme decir esto, hermanos, es más importante que el púlpito. El lugar donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un pastor debe estar predicando la palabra de Dios, pero hasta que el pueblo de Dios llega a reconocer el mensaje del Señor Jesucristo y llegan al altar para arreglar cuentas con Dios, entonces toda la predicación detrás del púlpito no tiene efecto en el corazón de los incrédulos, en el corazón de los creyentes, hasta que lleguen al momento de arreglar cuentas con Dios ahí en el altar. Noé, el hombre más sabio que encontramos en las primeras páginas de la palabra de Dios ahí en Génesis, era el más sabio, y Dios escogió a Noé y salvó a él y su familia. Este hombre sabía que la cosa más importante, la primera cosa que hizo Noé era para hacer un altar.
Entonces, me gustaría ver algunas cositas sobre el altar. ¿Por qué es importante que nosotros como cristianos, cuando Dios está hablando a nuestro corazón, por qué es importante cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios habla a nuestros corazones y Dios muestra ciertas cosas? ¿Por qué es importante que pasamos ahí enfrente de nuestra iglesia, doblar nuestras rodillas y arreglar cuentas con Dios en el altar? ¿Por qué el altar es importante? Número 1, el altar es un lugar de oración. Es un lugar de oración, es un lugar donde podemos llegar ahí sabiendo que estamos hablando directamente a Dios. Me gustaría leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está diciendo que el altar es un lugar de oración. Cuando venimos ahí enfrente, no es para venir para que los demás nos puedan ver. Dicen, mira, tan espiritual es el hermano fulano, está en el altar. Cuando vinimos ahí es para arreglar cuentas, ya he dicho varias veces, es para poner bien las cosas delante de Dios y de orar. Amén. Es importante porque encontramos en la Biblia que todos los hombres que encontramos en el libro de Génesis, Éxodo, en los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos que casi cada uno de ellos hicieron un altar por ellos y su familia. ¿Okay? Noé. Ahí acabamos de leer en Génesis capítulo 8. Abraham, Génesis capítulo 12. Isaac, Génesis capítulo 26. Jacobo, Génesis 33. Y hasta Moisés en Éxodo capítulo 17. Podemos encontrar que él también hizo un ¿qué? Un altar, porque el altar es el lugar de congregarnos y de reunirnos con Dios y hablar directamente con Él. Es un lugar de conexión con Dios y la oración. Hermanos, la conexión que tenemos con Dios es importante. Hermanos, si somos desconectados, eso es algo bien feo, es un lugar de peligro si somos desconectados con Dios. Por eso es importante, hermanos, que recogimos, voy a decirlo así, porque estamos hablando de conexiones, que recogimos el teléfono cuando Dios nos habla, cuando Dios usa su palabra a través de la predicación. Es importante que contestamos la llamada de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando era yo un joven, pues ahí en las esquinas de casi cada esquina de una ciudad, no cada esquina, pero algunas esquinas de la ciudad, ahí tuvieran teléfonos, amén, públicos. Ahora, gracias a Dios, todos tenemos teléfono con nosotros siempre. Pero antes era algo importante que teníamos que si queríamos ser conectados y no tuvimos teléfono en la casa, teníamos que caminar hasta una esquina. Ahí teníamos que buscar monedas para poner allí, para hacer una conexión con alguien, hablar con alguien. Pues gracias a Dios no es tan difícil para nosotros. Hoy en día podemos hablar a través del celular, pero también hablando de espiritualmente, hermanos, no es difícil de conectarnos con Dios, pero requiere que encontramos el lugar de hablar con Él. Amén. Y cuando Dios nos habla, debemos contestar. Amén. El altar, hermanos, número 1 es un lugar de oración. Venimos ahí enfrente de la iglesia para orar a Dios. Amén. Para ser honesto con Dios. Y cuando Dios nos ha hablado a través de la predicación de ser honesto, contestar. Amén. Y hablar con Dios a través de la oración. Número 2. Hablando del altar. El altar es un lugar de sacrificio. De sacrificio. A veces cuando Dios nos habla a través de su bendita palabra, requiere un sacrificio de nuestra parte.
Hay tiempos cuando Dios habla bien fuerte a través de una predicación y nos está llamando no solamente para que venimos enfrente al altar, pero está llamándonos de hacer un sacrificio, de obedecer en una forma, de presentarnos de una forma de sacrificio. Voy a regresar a Génesis. Déjeme leer Génesis capítulo 22, versículo 9. Dice así, Génesis 22, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Muchos ya saben la historia de Abraham y su hijo. Y para nosotros, hermanos, a veces ese parece algo muy duro, pero es para enseñarnos, y gracias a Dios, Dios detuvo a Abraham y no mató a su hijo Isaac. Pero podemos encontrar aquí que el altar es un lugar de sacrificio. Pues hoy en día, gracias a Dios, Dios nos está llamándonos de sacrificar a nuestros hijos. Amén. Pero puede ser que está pidiendo a nosotros que sacrificamos otras cosas. Amén. Sacrificamos cosas que está alejándonos de Dios, que está jalándonos más al mundo. Puede ser que Dios está llamándonos de sacrificar ciertas cosas que están entre nosotros y Dios. Y solo nosotros sabemos, no hay otra persona que puede venir de afuera y decir, ¿sabe qué? Dios quiere que tú sacrifices tal cosa. No, pero tienes el Espíritu Santo, si es hijo de Dios, ya tienes el Espíritu Santo y ya sabe cuando Dios quiere que estás sacrificando una cosa que no es bueno para tu vida. Puede ser sacrificar un trabajo que está quitándole de la casa de Dios. Puede ser que estás sacrificando a un programa en la televisión que no es para la edificación de un cristiano, que es opuesto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Puede ser para sacrificar una música que viene del mundo y que Dios quiere que estamos sacrificando esas cosas. ¿Para qué? Para que podamos presentarnos ahí en el altar a Dios diciendo, Señor, aquí estoy y voy a sacrificar esta cosa que está quitándome de tu camino. Esta cosa que está llenando mi vida. Esta cosa que está quitándome de la presencia suya. Yo no sé cuál cosa. Yo no sé qué es que Dios quiere que sacrifica, pero una cosa que podemos saber con certeza, hay tiempos en la vida de cristianos cuando Dios está llamándonos de sacrificar algo en el altar. Amén. Entonces, cuando venimos ahí enfrente de una iglesia, hay tiempos cuando Dios está pidiendo a nosotros específicamente de sacrificar algo. Puede ser que Dios está pidiendo que sacrifica a un vicio que tienes. Amén. Entonces, el mundo, déjeme decir una cosa, el mundo también tiene sus altares. El mundo, ahí sacrifican la gente que no conocen a Dios. Ahí sacrifican la gente sus vidas al placer. ¿Sí? Pero Dios, gracias a Dios, no está pidiendo a nosotros que perdimos nuestra vida, que gastamos nuestra vida. Mucha gente dice, pues estoy listo de morir por Cristo. Pero la verdad, hermanos, Dios no está llamándonos a morir por Él. La mayoría de nosotros no está llamando que morimos por Él. Él quiere que vivimos por Él. Amén. Entonces necesitamos entender que el mundo también tiene sus altares y hay gente que está sacrificando todo lo bueno a sus diositos, sacrificando todo lo bueno a sus placeres, a sus vicios, a sus pecados, y al final no tiene nada que ofrecer a Dios. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento nos dio la idea de sacrificio. ¿Sacrificaron qué? Animales. En el Nuevo Testamento Dios está llamando a nosotros, hijos suyos, de sacrificar a nosotros mismos. Amén. De sacrificar a nosotros mismos cosas que pueden estar adentro de nosotros, entre Dios y nosotros. Amén. Entonces yo no sé qué cosa
Yo no sé qué pecado, yo no sé qué placer tal vez tienes en tu vida que Dios está llamándole y está clamando a ti y pidiendo que sacrifique esta cosa. Pero déjeme decir, el altar es el lugar de sacrificio. Es el lugar de sacrificio. ¿Ok? Estamos hablando de la importancia del altar. Número 3. El altar es un lugar de adoración. De adoración. Un lugar donde podemos adorar a Dios. Y es importante, hermanos, que estamos adorando a Dios con nuestras vidas y que podemos vivir una manera de adoración. Muchas iglesias tienen esta idea mal sobre la adoración. Piensan que tienen que desmayar y tienen que levantar sus manos y tienen que hacer esto. Hermanos, adoración es dando la honra y la gloria a Dios por algo que ha hecho en su vida. Amén. Y muchas veces, hermanos, es fácil de adorar a Dios en cositas así que no funciona para adoración, en lugar de vivir una vida de adoración. Amén. Vivir una vida santa. Cuando vivimos una vida santa, esa es una manera de adorar a Dios. Amén. Entonces, déjeme leer otro versículo, Hechos capítulo 17. Y podemos ver que el altar es un lugar de adoración, ¿ok? Nada más tenemos que estar adorando el Dios correcto, ¿ok? Hechos capítulo 17, versículo 23 dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Amén. Aquí está hablando de Pablo, dice ahí en el versículo 22, que entonces Pablo, hablando de una predicación que tuvo ahí, él está diciendo que te voy a decir quién es este Dios que no conocen. Amén. Pero en el versículo dice: aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle. El altar es un lugar de adoración. Y usted y yo tenemos el privilegio de conocer el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando venimos al altar, no siempre, hermanos, estamos confesando nuestros pecados. A veces sí es necesario que confesamos nuestros pecados. Pedimos a Dios. A veces hay lágrimas, a veces no hay lágrimas. Pero, hermanos, no siempre es un lugar de confesar nuestros pecados. A veces, hermanos, es un lugar donde nos acercamos a Dios solo para adorarle y decir gracias a Dios. Amén. Hay tiempos cuando yo voy al altar, no porque lo que predicó el pastor me pegó, no porque había una cierta cosa en el mensaje que me pegó fuerte, pero a veces yo voy al altar en una iglesia después de un culto, después de una predicación, solo para decir gracias a Dios, para asignar gloria a Dios. Amén. Y usted y yo necesitamos entender esto desde el corazón, hermanos. Ese es un lugar cuando vamos al altar. No siempre es para confesar un pecado. A veces vamos al altar para pedir ayuda para alguien, un conocido, un ser querido. Amén. Pero a veces nada más vinimos al altar para decir gracias, Señor. Gracias por mi salvación. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por perdonarme. Gracias por darme un propósito por mi vida. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué, hermanos? El altar es un lugar de adoración. De adorar a Dios. Amén. Hermanos, es algo bonito. Déjenme decir una cosa. A veces hay gente que no van al altar por lo que va a pensar los demás. Dice, no, si voy al altar, van a pensar la gente que soy bien malvado. Amén. Oh, mira, qué pecado tiene la hermana. Oh, mira, ahí está en el altar. Hermanos, si ellos están juzgando de atrás, entonces ellos deben estar en el altar.
Amén. Ellos deben estar confesando sus pecados de juzgar a su hermano. A veces vamos al altar solo para glorificar a Dios, solo para decir gracias a Dios por sus bendiciones. Y cualquier persona, y en verdad, hermanos, muy pocos nos están juzgando. Amén. Muy pocos están pensando en lo que estamos haciendo nosotros. Pero ¿acaso si están juzgándonos, ellos deben estar en el altar confesando sus pecados? Amén. Entonces no me importa. Si yo puedo ir ahí enfrente al altar para glorificar a Dios, para decir gracias a Dios, ese es uno de los propósitos por lo cual vamos al altar. Aquí dice en Hechos capítulo 17, para adorar a Dios. Amén. Y Él es digno de nuestra adoración. ¿Ok? Vamos a mirar una cosa más sobre el altar. Ya cubrimos varias cosas. ¿Para qué es el altar? ¿Por qué es tan importante el altar? Número 1, el altar es un lugar de ¿qué? Oración. Número 2, es un lugar de sacrificio. Número 3, es un lugar de adoración. Y el último, el altar es un lugar de, mi favorito, de misericordia. Amén. Es el lugar donde podemos ir para buscar misericordia de Dios. Amén. Y hermanos, yo necesito la misericordia de Dios. Yo siempre digo a los hermanos de mi iglesia, yo necesito la misericordia de Dios. Eso es algo que reconozco yo bien. Amén. Pero ¿sabe qué? No solamente yo necesito la misericordia de Dios, todo el mundo, cualquier persona que vive en este mundo necesita la misericordia de Dios. Voy a leer un versículo más, Primero de Reyes, y este va a ser el último versículo, pero bueno, dos versículos. Primero de Reyes, capítulo 1, voy a leer versículos 52 y 53, ¿ok? Ese está hablando de Adonías, ¿ok? Adonías intentó de tomar el reino de Salomón cuando Dios había dado el reino de Israel a Salomón, y encontró Salomón que Adonías intentó de hacer esto. Pero mira lo que hizo Adonías, hablando en cuanto al altar, ¿ok? Versículo 52 de capítulo 1, ¿ok? Primero de Reyes 1:52. Dice, y Salomón dijo, si demuestra ser un hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare maldad en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y la trajeron del altar, y él vino, y se inclinó antes el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. En el versículo antes encontramos que Adonías fue al altar pidiendo misericordia del rey Salomón. Hermanos, es la misma cosa y aquí podemos ver una figura, un símbolo de lo que hacemos nosotros. Hemos ofendido, hermanos, hemos ofendido el Rey de Reyes. Amén. Y el lugar de encontrar misericordia es ir al altar. Amén. Y agarrar, ahí dice los cuernos del altar, agarrarlo y pedirle al rey que misericordia. Hermanos, lo que necesito es misericordia. Lo que necesitas es misericordia. Lo que necesita nuestra familia es misericordia. ¿Dónde vamos a encontrar esta misericordia? ¿Dónde? En el altar. En el altar. Por esto, hermanos, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es una figura, es un símbolo de verdades más grandes. Y ese es un símbolo del poder del altar de encontrar misericordia con el rey. En este lugar, el rey Salomón. Pero en nuestras vidas estamos buscando la misma misericordia, pero con el rey de reyes. Amén. Con Dios. ¿Y dónde encontramos esta? Encontramos esta en el mismo lugar, en el altar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al punto de reconocer nuestra necesidad de misericordia?
Yo creo que casi la mayoría. Una cosa que siempre me hace muy triste es cuando salimos afuera a tocar puertas, salimos afuera de testificar, ganar almas. De vez en cuando encuentro una persona que está bien lleno de soberbia, que está bien lleno y dice, no, estoy bien. Así dicen, estoy bien. Ese quiere decir, no necesito la misericordia de Dios. Yo no necesito el perdón, estoy bien. En verdad, hermanos, todos necesitamos la misericordia de Dios. No hay ninguna persona perfecta. No hay ninguna persona que no ha cometido pecados de una forma o de otros pecados. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y es siempre triste cuando hay una persona en la puerta que dice, no, estoy bien, estoy bien. Cuando sabemos bíblicamente que no estamos bien. No está bien el Señor, la señora ahí en la puerta, pero tampoco sin la misericordia de Dios, tampoco somos bien. Amén. Pero gracias por la misericordia de Dios, que hemos clamado a su nombre y tenemos la misericordia de Dios. Ahora podemos decir de verdad, estamos bien, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Pero mi pregunta es esta, hermanos. ¿Dónde encontramos esta misericordia? En el altar. Hermanos, hay ciertos cristianos que nunca van al altar de su iglesia. Ahí quedan, ahí mirando a los demás y ahí quedan atrás. Yo puedo hacer todo lo que necesito hacer yo aquí en mi silla. Hermanos, no te voy a decir que tienes que ir al altar, pero ¿sabe qué? Yo sé que es un lugar de misericordia. Yo sé que es un lugar de sacrificio. Yo sé que es un lugar de adoración. Y yo reconozco mi necesidad de vez en cuando. Cuando Dios me habla, cuando Dios me muestra algo a través del predicador, a través del pastor, a través de la bendita palabra de Dios. Cuando Dios me habla, ¿sabe dónde yo quiero ir? Al altar. No me importa lo que piensen los demás. Yo voy al altar porque yo sé es un lugar de misericordia. Amén. Es un lugar de encontrar perdón. Y lo que necesito yo es misericordia y perdón. Entonces es triste que el altar significa tanto. Es triste que el altar está listo por cualquier cristiano. El altar está listo es un lugar de oración, es un lugar de sacrificio, es un lugar de adoración y el último es un lugar de misericordia. Pero aunque es un lugar tan precioso, que hay cierta gente que nunca pasan al altar de su iglesia para arreglar cuentos con Dios. Al final de esas predicaciones que damos aquí, pues no hay altar. Pero siempre doy yo como un pastor la oportunidad de orar, de arreglar cuentos con Dios. Tomamos un momento de silencio para que cada uno, los que están mirando, puedan arreglar cuentos con Dios. Es importante, hermanos. No es solamente importante en tu vida, es importante en mi vida. Qué triste tener un lugar en nuestras iglesias que es tan importante. Qué triste tener un lugar tan precioso y no usarlo. ¿Para qué? Arreglar cuentas con Dios. El altar es un lugar importante. Es el lugar más importante en nuestras iglesias. Si Dios habló a su corazón después de una predicación, pasa frente al altar. Pasa frente al altar, doble sus rodillas, habla con Dios. A veces en una oración. A veces Dios está llamándonos a un sacrificio. A veces vamos ahí enfrente nada más para que adorar a Dios y decir, Señor, gracias. Gracias por la salvación que tengo. Y a veces estamos pidiendo, muchas veces, muchas veces estoy pidiendo más misericordia de Dios. Hermano, por eso está el altar. Amén. Usa el altar en tu iglesia para arreglar cuentas con Dios. Amén. Si Dios habló a su corazón a través de esta predicación, vamos a tomar un momento de oración
no hay altar, amén. Pero ahí donde está, incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Amén, amén. Pues hermanos, no se olvida, tan precioso es el altar en tu iglesia, amén. Y cuando Dios habla a su corazón, pues úsalo, amén, para adorarle, para sacrificar, para orar y también para buscar misericordia. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.